Hola, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de nuestro podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Esperamos que estés siguiendo la temporada, pero de no ser así, te contamos brevemente. Hemos decidido abrir conversaciones alrededor de las redes de arte estudiantil y universitario para abordar temas como arte joven, salón de arte, juventud, redes y otros nudos. En este capítulo tendremos como invitados a varios estudiantes y recién egresados de algunas de las escuelas de arte de la ciudad de Bogotá, la Universidad Javeriana, la SAP, parte de la Universidad Distrital, la Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Amigues y conocidos que han formado procesos alrededor de la curaduría en los cuales han tejido distintos tipos de redes en las artes y más allá de estas, como en el caso de juegosdechicas.com, un colectivo de estudiantes de la SAP que ha buscado de forma juguetona involucrar el mundo digital y las representaciones de la feminidad. Ellas describen su trabajo como la producción de activaciones enfocadas en la curaduría del espacio web, como interfaz compartida, lo digital como un territorio vivo de construcción simbólica y colectiva. También nos acompañan personas que han trabajado en la gestión de múltiples espacios para compartir sus procesos como estudiantes de artes junto a sus compañeros, amigues y parches, tanto en lugares apoyados por instituciones como en galerías o espacios autogestionados que se arriendan o inventan para mostrar lo que hacen. Todo esto desde una lógica colectiva donde todos asumen múltiples roles: artistas, gestores, curadores, diagramadores, montajistas, etc. Amigas y más amigas juntándose para crear a través de los sueños como motor para hacer. Ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior, desde el semillero de curaduría estamos empezando a pensar que la curaduría es algo para soñarse. Lo interesante está en esas imágenes: cuadros volando, presupuestos infinitos, narrativas que crean nuevos mundos. Pensar la curaduría como un campo del sueño y de la ficción que alimenta otras formas de sentir y vivir en el mundo. En este capítulo también nos acompañan Antonia y María Isabel, quienes han desarrollado proyectos curatoriales en la sala de exposiciones de la Universidad Javeriana, en el páramo de Choachí, en el Parque de los Novios y otros espacios, proponiendo formas de curaduría que se manifiestan así. Esto es en palabras de ellas. Queremos proponer a la curaduría como una bolsa, un espacio contenedor de afecciones donde lo que entra en la bolsa estará vivo, mutando y escuchando de las otras cosas que entran allí. No queremos ideas estáticas, rígidas, queremos que puedan especular y construir ficción. Fue como, igual, siento que resuena mucho como con esto que estaban diciendo de pensar a la curaduría como un sueño, porque inicialmente fue eso, un sueño en donde hacíamos como una curaduría ligada como a la teoría de la bolsa como origen de la ficción. Entonces solo fue como esa premisa en esa imagen del sueño y luego fue como, bueno, cómo lo materializamos y que es también la curaduría para nosotras. Y como que pensábamos en que nos interesaba mucho que fuera un proceso como muy abierto y que el centro tampoco fuera como hacer una exposición, sino también como propiciar encuentros. Entonces, pues el año pasado quisimos hacer como varios encuentros con los artistas que iban a ser parte y con otras personas que también se estaban pensando como cosas similares, también pensando como esa similitud con pues como el dispositivo de la bolsa, que era un poco el tema, pero también lo que iba a hacer como la curaduría en sí. Entonces fueron varios encuentros, sí, como en la montaña, en Choachí, en el Parque de los Novios, como para solo estar como juntos, hablar y pues también conocerse como antes de que ocurriera la exposición y que eso pudiera o no afectar como las obras que iban a estar ahí adentro. ¿Quieres contarte sobre la exposición? Sí, pues también quería hablar antes de la curaduría, como creo que al principio estábamos muy confundidas porque decíamos como, bueno, ¿cómo se hace una curaduría? ¿Con quién podemos hablar que nos enseñe a hacer una curaduría? Pero después yo creo que solo dejamos de pensar en eso porque empezamos a escribir y nos dimos cuenta de esa relación que dice Antonia como de la curaduría con la bolsa. E igual al hablar tanto de eso, yo creo que las dos empezamos a ver como ese gesto del que hablamos de la bolsa, que por cierto viene, o sea, está inspirado como en este texto que decía Antonia, que es de Ursula K. Le Guin. Está en internet, en PDF, si lo quieren leer. La teoría de la bolsa como origen de la ficción. Y entonces era como, o sea, está muy integrado a la vida. Ese gesto de la bolsa,
la forma en la que uno hace las cosas como que tampoco tiene que estar separada de en este momento estoy haciendo esta curaduría y en el resto del tiempo vivo, como que todo se integra y eso es muy bonito. Y entonces, hablando de eso, el nombre de la exposición es, se me olvidó por un momento, ¿qué? En la fricción de las criaturas inmersas en el vacío ocurrió la invención del mundo. Entonces era eso, como veíamos todo lo que estaba ahí integrado a todo, al mundo, a todo lo que existe. Pues porque yo creo que al fin y al cabo eso es pues lo que uno hace, como crear es a estar hablando de todo, de lo que en ese momento te importe mucho, que en ese momento es de todo para ti, no sé. Y entonces hubo varias obras de artistas universitarios o jóvenes, como también recientemente egresados, a través de una convocatoria, porque también queríamos eso, como actuar como la bolsa, como no seleccionar, sino abrir eso y a ver qué llegaba. Y de la convocatoria escogimos creo que 13 e invitamos a 3. Que pues entre esas personas invitadas está Mar, aquí presente. Como que resultó que en la convocatoria, hablando de cosas forzadas, había como algunas obras que, o sea, como que cualquier obra igual podía tener una relación con la bolsa si uno lo intentaba, como si uno lo escribía en el Forms, como la relación con la bolsa es esta. Pero había unas que sí sentíamos muy cercanas a esa idea que nosotras teníamos y que no tenían que surgir necesariamente desde la palabra o la idea bolsa, pero que resultaba que era algo muy similar a la idea que nosotras teníamos de la bolsa, a pesar de que no hubieran sido gestadas como pensando en la bolsa. Como esto del final del título, como de ocurrió la invención del mundo, como también pensar que es como un acontecimiento que se repite todo el tiempo, como que no es como un origen del mundo como en un momento específico de la historia, sino que también es algo que como todos los seres sobre la Tierra están haciendo todo el tiempo y como que eso pasa en la curaduría también, como existe una obra que tiene como una lectura y unas intenciones, pero al colocarse al lado de otra, como que siempre se están gestando, sí, como nuevas narrativas y nuevas ficciones, incluso también son muy incontrolables, como que ni siquiera son solo las que se puede imaginar como la persona que está haciendo la curaduría o los artistas, sino como que igual va a pasar como ese nuevo mundo en pues como en la cabeza de las sensibilidades de quien lo está percibiendo. Cuando yo leí eso, que el páramo de Choachí, yo, ¿qué? O sea, como que quisiera que lo explicaran más, como así que hacen una expresión en la Javeriana, pero incluye un espacio del páramo de Choachí y como con este tema de la bolsa, no sé, como Choachí, ¿qué hay? Sí, fue como, pues al inicio pensar en eso, como que es la bolsa y que sería como ese gesto, pues de cualquier como artefacto que contenga, se convertía también como en una lista de que absolutamente todo lo puede ser. Y como que igual también nos fijamos mucho como en cómo la tierra lo hace, como las cuencas de los ríos y como todo el tiempo hay como una disposición a sostener y como a sostener y que las, pues sí, digamos como que el agua pase por la tierra, pero también ocurran como muchas relaciones y no sea solo como esto está conteniendo esto y lo está como alejando del resto del mundo. Entonces pues eso también se dio un poco como natural con el semillero de coreografías somáticas. Como que ellos ya habían trabajado en allá en Choachí y pues queríamos que fuera igual como un encuentro hacia ver como este espacio contenedor en la tierra, en la montaña. Entonces ellos fueron quienes guiaron ese encuentro. ¿Y qué hicieron? Pues primero llegamos allá caminando, ay, no me acuerdo, se entra como al frente de un lugar que se llama la Casa de los Gatos o algo así. Y entonces uno entra y baja. Y nos habían dicho, creo, que en el recorrido bajando recogiéramos cositas. Entonces pues desde ahí estaba como, sí, como ese gesto que igual con el que ellos trabajan mucho, que es como esa relación del cuerpo con el espacio, y el espacio suele ser un espacio natural. Y llegamos allá y ¿qué hicimos? Comimos, fuimos a como a un charquito Metimos muy frío. los pies en un agua muy fría. Muy fría. Sí. Y como que igual era un lugar muy bolsa porque estábamos como en un valle al lado de una montaña y en la montaña igual como que estaban las marcas de las piedras que se iban cayendo y se veía
pues se notaba mucho esa concavidad y tenía como pequeñas cuevitas súper arriba, pues como las que uno igual no podría entrar, pero no sé, de pronto eran para pájaros o para cosas que cayeran. Y también hicimos una cosa muy chévere y es que ellos nos vendaron los ojos y nos llevaban como a cada persona a un lugar de ese espacio. Entonces tocaba confiar mucho en ellos y lo hicieron muy bien, como de forma muy cuidadosa. Y solo nos dejaban ahí y era como, no, pues vas a estar acá un rato y yo vengo y te despierto. O sea, no sé si alguien se durmió, pero era como yo vengo y nos vamos como a hablar de lo que pasó. Marta, ¿quieres contar cómo sentiste tú ese momento de los ojos Sí, tapados? algo que me pareció muy curioso de los ojos tapados fue como esto de traer otro lugar que no existe a un lugar, porque pues estábamos en el medio del páramo con los ojos tapados, pero se imaginaba uno como otro lugar y pues no sé, en esa meditación o no sé, en mi caso particular, como que yo empecé a sentir el ruido de la ciudad, que obviamente no había ruido de la ciudad, estábamos por allá súper lejos y eso me empezó como a mal viajar. Y entonces, no sé, me parecía como curioso eso, como en la oscuridad o en la penumbra que teníamos todos con los ojos, como imaginábamos espacios y como imaginábamos lugares. Y pues eso se me hace como, pues chévere y un poco similar a lo que estábamos hablando también en relación, pues con la curaduría, como la imaginación de mundos, que también es eso, como uno ahí con los ojos cerrados está imaginando mundos, aunque está sintiendo el mundo. Y es bastante extraño como no dejar de imaginar cosas y solo centrarte en sentir el pasto que estaba al lado, sino siempre estar como pensando de cosas y creando cosas. Y me parece interesante. Sí, como que igual estábamos todos muy cerca y en el mismo lugar, pero pasaba eso, o sea, como una persona se imaginaba la ciudad, otra un apartamento. Yo imaginé como un lugar lleno como de montañas que eran como conchas, como rosadas, no sé, muchas cosas como muy distintas, así estuviéramos tan cerca. Y esa como imaginación, porque siento que también como taparse los ojos es como darle como una cabida a la imaginación. Como ustedes metieron eso a la curaduría. O Siento que sí estaba muy presente como desde el inicio, pues también con las palabras, como que pensamos mucho en qué es esto que permite la imaginación o como la ficción y entonces llegamos como al espacio vacío, pues eso como ya materialmente sería el espacio vacío, como ese espacio entre las cosas y lo quisimos señalar como con palabras. Entonces, pues como que hicimos un cálculo que también es muy como imaginativo, como un cálculo de cuál sería el volumen de el espacio vacío de todo ese lugar y eso nos dio como 5.422 metros cúbicos, que es como, hay que imaginárselo porque no sabemos eso cómo es de manera como tangible y luego lo tradujimos como en 600 y pico de palabras que las letras como que suman esos mismos 5.422 y era un poco como todas estas palabras son como palabras aleatorias de todo lo que hemos como escrito respecto a la bolsa durante mucho tiempo, como durante un año y como que esas mismas palabras eran las que permitían que pues las personas que estuvieran ahí pudieran también como moverlas y construir como otras imaginaciones. Y también creo que eso de la imaginación como que es completamente necesario si queríamos hablar del origen del mundo y si queríamos que, pues, no sé si con esas palabras, pero que de alguna forma las personas estuvieran sugestionadas a sentir que todo el tiempo estábamos, lo que decía Antonia, como en ese origen, como en ese punto de creación de ficción, fricción que crea. Y entonces como que en el espacio había una gran pared de paneles de 27 metros de largo y entonces hicimos junto con Cristina Franco, que nos ayudó como a limpiar y dibujar y poner todo en Photoshop, un gran, pues le llamamos diagrama, pero al final no era un diagrama, eran como muchos dibujitos con palabras, que era muy sugestivo porque estaba hablando como de ese origen y de ese contacto, pero sin nombrar nada en específico, como no había actores del contacto, como no decíamos esta cosa y esta otra cosa se tocan, sino como el contacto y los cuerpos y puede ser cualquier cuerpo y cualquier contacto. Entonces creo que ahí sí tenía que estar mucho
como esa imaginación, como un, no sé si hay otra palabra para eso, pero como un zoom out de lo que uno está haciendo, donde uno está, para darse cuenta de que eso está inscrito como en una infinitud de, pues, del universo, para hablar de alguna manera. Entonces sí, es como todo el tiempo lo que decía Mar, como estoy acá, pero me estoy imaginando esta otra cosa que igual tiene mucho que ver, así uno tal vez no vea esa relación como sensible o material tan directa. Yo creo que voy a meter la cucharada para girar un poco la conversación. Y es sobre, digamos, lo que están hablando como del vacío, porque es que el vacío es como algo extraño, como de pensar para mí, y no sé si lo estoy enlazando fuerte, como abruptamente en relación para tratar de hablar de la internet, porque uno piensa que eso es como un hueco que no existe, es invisible, y la internet solo está por allá en el vacío transparente de la existencialidad del mundo, pero no, están un montón de cables por allá abajo del océano, o en el vacío del océano está habitando la internet. Bases de datos. En las bases de datos y el calentamiento de los polos. Tun. Pero bueno, espero para darle entrada a María Fernanda, que viene como de parte de las chicas que hacen parte del colectivo de juegosdechicas.com, que eran egresadas. Tú eres ya egresada de la SAP, ¿cierto? Sí, gracias a Dios ya me egresé. Pero hay aún estudiantes de la SAP que hacen parte, y pues no sé si nos cuentas un poco de qué es esto y qué han hecho. Me encantó la relación. Sí. Mira que será la forzada. Muy buena. Sí tuvo sentido. ¿Sí? Y sobre todo porque, bueno, antes como hablar un poquito del origen del colectivo, me parece que el vacío fue una palabra muy presente para empezar este proyecto, porque identificamos que había un vacío en términos de darle espacio a muchas prácticas que estaban sucediendo dentro de la universidad, dentro de la SAP. Entonces ese fue un motivo bastante claro como para empezar este proceso. Y otra cosa fue una beca, como todo en las artes nació de interés por una beca que vimos que nos pareció interesante, que era la beca de género que daba la universidad. Entonces dentro de un grupo de becas que ofrecen anualmente está la beca de curaduría y está la beca de género, que nos parecía como muy curiosa en términos de que el planteamiento inicial de esta beca era crear un espacio expositivo que ayudara a la prevención de violencias de género o a visibilizar prácticas relacionadas al género. Y usualmente este espacio ha sido utilizado para hacer activaciones o ni siquiera tanto exposiciones de convocar más artistas, sino más que todo como un espacio de charlas, como de prácticas para socializar métodos de prevención de violencias o visibilizar violencias que las chicas viven en la universidad o disidencias de género también. Entonces pensamos un poco como otra palabra muy vital, que fue el juego, porque pensamos un poco cuando hablábamos de para ustedes qué es el género, todas llegamos como a un punto en común de para mí el género un poco también a veces es jugar, como que entiendo que nos atraviesan 1084.000 violencias, pero a veces también yo juego mucho con esto y me expreso mucho con estas cosas, y un poco también pensando en Judith Butler, como esta idea de el género como una acción, como una cosa que puedes llegar a performar. Nos pareció muy interesante pensar en esos términos también, y llegando como a estas conclusiones fue una charla muy linda en la que solamente empiezan como a converger un montón de ideas, y fue como cuando ustedes como creen que empezaron a pensarse el género, o sea, en qué punto de su vida dijeron como, uy, soy una chica y me socializo como chica y están pasando estas cosas en mi cuerpo que es femenino. Y todas llegamos como a juegosdechicas.com, que es una plataforma de juego en la cual básicamente el nombre lo dice, es como una plataforma de juegos flash donde las chicas llegan a su compu y pues juegan un montón de juegos divididos en varias categorías, que nos pareció muy curioso porque entramos a la web como para recordar y las categorías eran vestimenta, maquillaje, cuidado, decoración del hogar. Entonces fue como, ok, aquí está pasando como algo que no es nuevo, pero pues sí, como que es importante entender estas cosas. Y mientras lo cuestionábamos como no, pero es que las categorías son redensas y qué mal, como que íbamos esto, también decíamos como, uff, parece, pero yo la pasaba también jugando esto. Como que igual en ese momento no era una reflexión violenta y no lo veía como algo paila. De hecho, la tesis de una de nuestras compañeras hablaba mucho sobre el término de avatar, como de crearse una identidad digital, y desde ahí ella también nos aportó mucho contenido en términos de pensar que a veces uno también se construye como otra persona, como otra realidad dentro de este nuevo mundo.
y es muy interesante empezar a ver cómo, pues, cómo construíamos nosotras unas nuevas proyecciones o unas nuevas versiones de nosotras o unas fantasías a través de estos juegos. Y pues nada, como que desde ahí empezamos a pensar, sería tan increíble hacer un proyecto con esto y como un poco desviar esta idea de la convocatoria de género como un lugar para solamente hablar de las cosas como fuertes y densas que vivimos, que es muy importante visibilizarlas y siempre tenerlas presentes, pero qué bonito también sería como poder darle un poquito la vuelta un rato y divertirnos, como que el género no solo sea esta carga moral y estética y fuerte que igual nos ha también marcado y representado y llevado a muchos lugares pues difíciles. Entonces, teniendo este presente, pues hicimos como nuestra convocatoria, la hicimos como en 2 días porque estuvimos mucho tiempo pensando y nos costaba como ensamblar todo, pero cuando lo pudimos ensamblar fue muy chévere. Mandamos un PDF como con 1000 referencias pop y dijimos como probablemente esto no pase, porque entendemos también cómo es la universidad pública en ciertas cosas como que tal vez no son tan, como tan vistas todavía. Pero pues nos arriesgamos, lo mandamos y quedamos seleccionadas y desde ahí también fue como muy interesante empezar a pensar, bueno, vamos a hablar como de cosas que tal vez no son tan académicas, que tal vez resuenen un poco, que tal vez a mucha gente le choquen y ahí retoma el tema del vacío porque todas ya estamos egresadas, hace medianamente poco ya nos egresamos todas y en lo último que estuvimos en la carrera pudimos ver como un auge en prácticas que nosotras pues no sentíamos tan cerca, pero que igual estaban pasando mucho en la universidad. Y era un montón de gente que le interesaba el anime, la cultura pop, como este tema un poquito más llevado a la ilustración y también mucho el tema del internet, que era como un choque y lo hablábamos con muchos maestros de la SAP como en términos de que estaban como frustrados de cierta manera de que algunas cosas estuvieran pasando en la universidad que no les parecían tan interesantes o tan válidas. Entonces una chica, una profe nos decía como, es que llegué a clase y me dibujaron como un anime de una vieja súper tetona y me sentí muy incómoda porque para mí esto es una práctica muy extraña. Y dijimos, sí, lo entendemos porque para nosotras también fue como un punto raro llegar a una clase como con una propuesta y que llegue otra persona con una visión de las cosas muy diferentes y uno, pues la primera respuesta que uno tiene es como un poco de rechazo. Entonces también nos pensamos un poco esa idea de, bueno, también nosotras hemos ejercido hemos puesto como esta barrera de pensar estas cosas, ¿no? Como una práctica tan válida, entre comillas, pues repensémoslo. Y lanzamos la convocatoria, priorizamos mucho como a la gente de la universidad, porque un punto de la beca es como que llegue gente a la universidad. Y un poco siento que esta convocatoria en términos de curaduría es que siento que todo el proyecto fue muy de juego, como que todo estuvo muy a la par del jugar y de buscar. Y algo interesante fue que mucha gente como que no se quería presentar y al principio nos tocó buscar a las personas, como ir a clases, ir a entregas finales, como empezar a indagar en la universidad, como oigan, esta posibilidad, no se desanimen porque tal vez lo que ustedes piensan que hacen no es tan válido, sí puede llegar a serlo y sí lo es y puede tener un espacio como para mostrarse y para ensamblarse con otro montón de proyectos. Entonces pues nuestra curaduría fue un poco jugar a buscar tesoros por todas las apps y pues también en Bogotá porque tuvimos gente de otras universidades. Sí, total. O sea, yo siento que eso del juego que también es algo que ha estado como bastante atravesado en nuestra historia como curaduría, como semillero de curaduría y particularmente de casualidad y gracias a Dios que también tenemos a Lau acá. La tesis de Lau fue como un eje central pensado la curaduría como juego también, ¿no? No sé si quieres meter la cuchara y de una vez hablar algo por ahí. Pues, total, yo estaba pensando como en la importancia del juego y como en las clases que uno tiene para preparar la tesis, tuvimos una charla con una chica que no me acuerdo cómo se llama, pero ella decía como la investigación, uno cree en la academia que es una cosa súper harta y como metodologías de la investigación es como algo súper alejado también como de las artes y ella nos decía como la investigación es la cosa como primordial que hacemos en la vida, o sea, los mejores investigadores son los niños, porque los niños siempre están como, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué pasa esto? Y era como esa relación entre el juego y la investigación y es como es la forma en la que nos relacionamos con el mundo y creamos conocimiento. Y me parece re bello pensar como que la curaduría igual está ahí, o sea, la curaduría es un juego de imaginación, o sea, es un juego como de imaginación y de encontrarse con alguien más para invitarlo a jugar y crear unas reglas por un momento, que es como hacer una ficción. La realidad.
Total, es como hacer mundos posibles. Entonces es como, por ahora, nada de esto tiene que ser verdad. O sea, y creo que, bueno, no sé si meto la cuchara ahí con el Salón Hormiga, como que el texto curatorial fueron como un listado de cosas. Y también era como, nosotros no tenemos bien claro qué putas, nada. Pero hay unas reglas. Y unas reglas puede ser como, la burbuja cuesta 2.000, la burbuja de chocolate cuesta 2.000. Y es como invitar a la gente, como nos vamos a encontrar, van a haber unas reglas, no es verdad, tú no tienes que jugar, pero si juegas, quizás va a pasar algo. Y ese algo va a ser increíble. Va a llegar a algún lado. Ajá, y es como, creo que, luego, voy a juntar toda mi vida acá. Y creo que eso mismo pasa en estos encuentros, ¿no? Como que uno dice, como, vamos a sentarnos en el piso, vamos a comer y vamos a hablar de esto. Y luego uno ve como esas reglas de juego hicieron que todo esto fuera posible y pasan un montón de cosas. Y eso un poco era mi tesis, como que lo que a mí me interesaba era como hablar del amor al principio. Y luego eso fue como, bueno, el amor y los afectos son movimiento, como que uno siempre se está moviendo por otros afectos. Como cocinar es un afecto que te mueve, jugar o bailar, cantar. Y lo que me interesaba a mí era como hacer una mesa o un lugar de encuentro para que pasaran cosas. Y eso lo relaciono con la fiesta, porque era como encontrarse siempre es una celebración. O sea, encontrarse con alguien siempre es una celebración de ese encuentro. Entonces, sí. Sí, ahí me encantaría meter la cuchara de nuevo, como en términos de encontrarse, porque pues el internet también es un lugar de encuentro. Y me parecía muy curioso que muchas de las personas que participaron en la exposición eran personas como muy activas en redes, como de publicar casi siempre todo lo que hacían ahí, pero nunca habían traspasado esa publicación de un post de un blog, de Instagram, de otras redes, a un espacio físico. Entonces también fue muy interesante como esa conversación que teníamos con ellos, porque era como para muchos la primera vez que presentaban algo que habían hecho en un lugar y lo montaban y lo veían ahí, y eso fue muy bello. Y sí, como que eso del lugar de encuentro también me parece muy increíble, porque un poco otro de los ejes del proyecto es el traspasar un lenguaje digital a un lenguaje expositivo. Como también pensar cómo un espacio puede traducir una estética, en este caso la estética de esta plataforma, que es súper rosa, fuego, repotente, como de muchas texturas, de muchos colores, de muchas cosas así, como traspasar todo esto a un espacio expositivo que pues ya no tiene tantas libertades, como pues de pimpear un blog como uno pimpea una sala de exposiciones. Y mira que, o sea, ahora que tocas el tema de las redes y eso, yo siento que pensándonos en esta temporada, hacer una red de estudiantes y todo, igual ya hay una red existente por Instagram. O sea, cuando uno ve a un artista, que entonces lo siguen 20 personas que uno sigue y entonces que son más o menos de esta universidad. Y por ejemplo, algo que nos pasó el año pasado en una curaduría que hicimos con el Festival Equinoccio es que varias personas, o sea, muchas personas nos enviaron su Instagram en vez de enviarnos su portafolio y fue como, y de hecho incluso en un punto nos pareció como, oiga, ¿qué es esa pereza? O sea, ¿por qué no envían ese portafolio? Pero como pensarnos las redes como una cosa tan potente en nuestras generaciones, como que María Leguizamo nos decía, pues uno salía a 15 años, se conocía con un artista y podía dialogar de lo que estaban haciendo, pero nosotros podemos salir de nuestra clase, ver el celular y saber qué se está haciendo en la SAP, qué se está haciendo en la Javeriana. Yo, por ejemplo, no alcancé a ir a su exposición, pero vi muchas fotos, ¿no? O sea, es como igual si tengo imágenes de esa exposición gracias a las redes. Entonces, creo que igual estas redes de Instagram, Facebook, TikTok, los Reels, como que es una cosa que no sé, yo creo que en un futuro se estudiará como lo potente que ha sido para nosotros que genere encuentros digitales y luego se pase a lo vivo, real, no sé, a lo 3D. La regla del no espacio, como que literalmente nuestro espacio se reduce a un 2D donde la información solo está fluyendo y uno solo está alimentándose. En un infinito sin espacio. Es como increíble. Sí, yo creo que ahí hay algo como demasiado potente como en las redes sociales, en Instagram sobre todo ahora, como ten un Instagram lindo porque ya tú la agilidad, o sea, es como si te encuentras con un galerista no le vas a pasar rápido el portafolio, sino toma ya un primer pantallazo de Instagram y eso ya te da todo. Sígueme y te sigo. Pero yo siento que hay algo también que mencionas como lo de pimpear y como lo estético que me parece importante y que siento que nunca lo habíamos tocado como en las charlas de curaduría, es como,
o sí, no sé, como la invención estética de un lugar según la curaduría que hay en este lugar, ¿no? O sea, como lo que hicimos en los Andes, que era como todo súper pastel, o sea, como hay un mundo estético, este mundo estético rosado de juego de chicas, lo que pasaba empapelando la exposición de ustedes, o sea, como estas estéticas entran a jugar en la curaduría, que me parece algo como muy potente. Y también me parece como en el mundo del hoy, como la estética es algo que también está como muy compartido, ¿no? O sea, nos metimos a hablar de redes, o sea, como todas son clean girl y girl, no sé qué más, girl boy, pero, o sea, ya hay como unas estéticas compartidas y ya pues uno tiene en la mano como el mundo estético, ¿no? Y puede ver todo. Entonces siento que ahí hay algo muy potente que hemos hablado con personas que invitamos, pero no están. Pero bueno, está Nico y creo que le voy a meter la cuchara a Nico para que hable también. Y es, digamos, sobre cómo hay un contagio estético y de quehaceres, si me hago entender. O sea, es como uno ve el trabajo de una y luego ve el trabajo de otra y así, y uno siente que estamos tratando en el fondo como las mismas imágenes y a veces también como las mismas afecciones, los mismos dolores, y que es algo que yo veo mucho en el trabajo que hace Nico y con sus compañeros de la Javeriana, que es como hay un mundo de imágenes que está centrado como en las aves o en los niños, que también es súper chévere porque también viene a relacionarse mucho con el juego de chicas, y que no sé si es algo porque estamos en nuestro arte joven de obra joven, en la que tenemos como este mundo todavía muy presente de lo infantil y que no sé, Nico también aborda. Entonces no sé si quieres contarnos un poco de ti y un poco como de los colectivos en la Javeriana, de Polilla, etcétera. Pues para empezar, qué alegría estar aquí escuchándoles. Parece muy emocionante, como por ejemplo escuchar los referentes de ustedes tres. Me pareció muy increíble, como que yo fui a la exposición de ustedes, obviamente hablé con ustedes y me pareció increíble. No pude ir a juegos de chicas, pero sé que, o sea, todas mis amigas fueron, entonces increíble. Y me encanta el gancho con el que nos incluyes a Polilla en la conversación, me pareció muy hermoso. Para empezar, pues acercándome un poquito a lo que es el colectivo Polilla, pues es un colectivo que parte de una sinergia de amistad, ¿no? O sea, primero fuimos amigos y luego fuimos colectivo. Y de hecho fui la última persona en llegar, porque cuando yo llegué a la universidad, Pontificia Universidad Javeriana, ya Antonio, Juanita, Miriam, Verónica, Polilla, no eran Polilla, pero eran un grupo de amigues. Yo llegué y aparecí, y gracias a Dios, después de que yo aparecí, apareció el colectivo Polilla, que me presentó algo demasiado increíble en como respecto a la creación y a la experimentación formal y a reconocer lo brillantes que son los demás. Y es como una ser referente de la otra, ¿no? Que es un poco como lo que tú mencionabas. Tanto que hemos creado como este campo semántico de la imagen en el que todas participamos al mismo tiempo. Y los temas que mencionabas pues son muy acertados, ¿no? Como la perspectiva infantil, un poco, algo con lo que empezamos, como el concepto principal con el que empieza Polilla un poco. Quizás no era enunciado así, yo lo voy a llamar así porque este es el momento en el que yo estoy hablando de Polilla, ellos podrán decir otras cosas. Pero yo creo que se acerca mucho como a lo que yo considero abyecto, que estábamos hablando ayer con David, que es como, bueno, es un concepto de Julia Kristeva que aparece en los 80s, que se refiere como a lo feo, como a lo que se señala en la sociedad, como muy reducidamente. Pero yo lo entiendo más en la contemporaneidad como un centro-periferia, ¿no? Entonces es como lo que está en la periferia. Y es un tema que nosotros tratamos mucho también desde la perspectiva infantil, que si bien para mí, para nosotros, nuestras imágenes son muy tiernas y hermosas, alrededor las opiniones varían un poco alrededor de ello, ¿no? Como que dan un poco de miedo, como toda esta idea de abordar unos temas de la infancia como sin ninguna temeridad, en grupo, que eso luego desató, digamos que el colectivo Polilla empieza como un colectivo de performance, que ha hecho muchos performances que están escondidos, que ojalá aparezcan en algún momento para ser expuestos,
Pero luego aparece una exposición en la que Mar también participó, una artista estrella del podcast, definitivamente, porque algo que es muy evidente en el colectivo es que encontramos también sinergia en otras personas, que me parece aún más mágica, porque por ejemplo yo veo también como esa relación de nuestro trabajo con el tuyo, no como persona que hizo parte como del colectivo fundacionalmente, pero que sus ideas pues obviamente son hiper bienvenidas y valoradas dentro del colectivo. Entonces pues eso también definitivamente hace parte de ello. La exposición se llama El ramo roído retoña en el resto del rastro. Digamos que parte de una premisa muy poética, ¿no? Tuvimos como algo muy importante, yo creo, para el colectivo Polilla es desprenderse un poco como de la formalidad de la explicación a la hora de hablar de la pieza artística. Entonces, obviamente tenemos referentes, obviamente somos ñoños, unos más que otros, nos gusta la teoría, unos más que otros, amamos dibujar, pintar, bla, bla, bla. Pero yo creo que eso se sobreentiende en la pieza y quizás aumentar el universo pictórico como con una perspectiva poética. En ese momento para esta exposición nos pareció más interesante. Tengo aquí abierto en mi celular, de hecho, el poema que hicimos como texto curatorial, que es un poemón como de 10 páginas, que no dice nada y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es más como crear un campo semántico a partir de la palabra y acompañarlo con las imágenes que creábamos, con una sinergia, que he dicho muchas veces esa palabra, la voy a cambiar, como con una cooperación muy natural, porque al principio nosotros hablamos de una exposición, como les decía, antes de que estuviéramos grabando, la comunicación del colectivo no es la más hábil, no, hablar por internet, de nuevo internet es difícil, a mí me parece que yo, o sea, no expreso bien mis ideas por chat, pero así ocurrió, hicimos un drive, nos reuníamos virtualmente, nos encontrábamos y hablábamos un montón de cosas que no quedaban escritas y desaparecían en el viento para la exposición. Pero a mí me parece que todo eso hace parte de nuevo como de lo que significa el colectivo Polilla, también como una resistencia no intencional a la institucionalidad, como desde la práctica creativa de ser un estudiante también. También yo creo que hacemos algo que yo lo voy a volver teórico y no sé cómo lo piensen mis compañeros de Polilla, pero yo creo que les va a gustar. Y es que este concepto como del pánico de Alejandro Jodorowsky, como entonces, digamos, para él era como desde el teatro, actuar desde lo inmoral, como para darle una perspectiva moral al observador, ¿no? Entonces hago cosas horribles para que el observador lo vea, se reconozca en lo horrible y encuentre una humanidad hermosa en ello. Ahí igual violé un poco como la idea de Jodorowsky, pero eso es más o menos lo que él quería decir. Y yo creo que nosotros lo hacemos como de una manera muy simpática. También es que la perspectiva infantil es un concepto que no podría explicar como curatorial y conceptualmente por qué aparece tanto en nuestras piezas, pero pues es algo que está ahí, ¿no? Y no sé, quizás es algo de la infancia del artista que es particular, pero yo no diría que más particular que las de otras personas, ¿no? Pero por algún motivo nosotros, que no sé cuántos somos, 5 o 6, todos hablamos de alguna manera de eso y eso también aparece en la curaduría, ¿no? Entonces quizás empezamos a curar la exposición desde el día en el que nos conocimos y conocimos nuestras piezas, puede ser. También a mí me gusta mucho el concepto de la curaduría como un sueño, pero la curaduría como pues está viva, ¿no? Todo el tiempo, o sea, cuando estás pegando la puntilla en la pared que ya todo está hablado, pues siguen siendo decisiones de la curaduría, ¿no? Y nunca muere, o sea, ahorita estamos hablando de exposiciones que ya pasaron y quizás las estamos expandiendo aún más curatorialmente. Entonces me gusta pensar que es como un gusano al que le vamos poniendo como cabecitas. De nuevo, una imagen horrible y hermosa al mismo tiempo. Sí. Y ya yo creo que con eso reduzco un poco como lo que para mí es el colectivo Polilla y lo que creo que para mis compañeros también es. Algo que a mí me parece interesante como las prácticas que tiene Polilla y que un poco están fuera de otro lugar a los que ya hemos hablado en este momento, que han sido como curadurías que han estado alojadas, bien sea por instituciones, aunque bueno, antes de hablar, o bueno, sí, no hay nada. Es que es, digamos, como Polilla y estas personas que mencionó Nico han buscado como gestar espacios y curadurías en lugares arrendados o buscando el espacio.
entonces ya carecen como del apoyo institucional, ya carecen de la beca de la universidad o del apoyo de la sala de la universidad, etcétera, etcétera, y se van a rebuscarse en otros lugares, lo cual me parece como algo bastante fuerte como para el artista joven, ¿no? Y sí, no sé, es como fuerte y hermoso, y no sé si quieres hablar un poco de ello, ¿no? Sí, es algo muy interesante para mí también, porque es como una precariedad, porque no voy a, o sea, no, es una precariedad real, pero al mismo tiempo fabricada por nosotros, o sea, porque las convocatorias existen, los espacios en la universidad existen. Igual la precariedad de ser artista pues está encima de nosotros y pues sobrepasarla pues es difícil, casi imposible, pero nosotros también decidimos esos espacios de la autogestión porque nos gustan sus características, porque tienen unas cosas especiales. Hemos hablado muy informalmente de un término que yo amo, que es como el cubo blanco bogotano, que hemos y a ustedes también expuesto en espacios así como ya una habitación blanca con piso de madera, con un montón de resanadas en la pared, con el techo de otro color, con cables, como muy del centro de Bogotá. Totalmente. Y yo siento que esos son y yo siento que esos son espacios o campos semánticos que dialogan muy bien con nuestras piezas. Sí. Porque también lo hablaba un poco con ustedes y no es por tirarle a la Javeriana, pero muy pocas veces en el PP, piso principal del edificio de artes. Eso es lo que significa PP. Yo no sabía. Yo pensaba que era primer piso. Pues podría ser también. Es lo que ustedes quieran. No sé, alguna palabra con exposición que empezara por P. Ojalá, eso sería mejor. Como que es raro para mí, en mi opinión. Yo no he encontrado muchos como espacios curatoriales o de exposición artística que me parezcan tan interesantes a mí personalmente. Todos tendrán cosas interesantes, pues es verdad, pero como que yo se los dije a ustedes también, como que cuando llegué a la exposición de ustedes me emocioné mucho porque era como en el PP de Artes, que a mí me parece un espacio súper difícil para exponer, es feo, los colores del espacio son muy difíciles. Estamos comiendo. Está rodeado de ventana y lo tapan. Igual no se puede usar la ventana, ¿no? O sea, como se le puede oscurecer, pero no se puede. Entonces es como unas condiciones supuestamente creadas para la exposición, pero que dificultan cualquier tipo de trabajo de modificación del espacio para una curaduría, que también lo estaban mencionando ustedes ahorita, ¿no? Como que transformar el espacio hace parte de la curaduría, y el edificio de la Javeriana es intransformable. Bueno, no lo es porque ustedes lo lograron, pero lo era antes para mí. Y yo siento que de ahí también nace como esta idea de la autogestión del espacio y de encontrar un espacio que dialogue también. Digamos que cuando llegamos a AAA para hacer la exposición que hicimos ahí, el ramo roído retaña en el resto del rastro, fue difícil, como que yo siento que al principio no dijimos wow, como no sabemos si vamos a poder como acondicionar el espacio como para que sea lo que necesitamos y queremos, pero lo logramos. Yo siento que el espacio quedó precioso, como que dialogaba perfectamente con las piezas. Me acuerdo que me enamoré como de la pared de una chimenea, como que mi dibujito quedaba en diagonal y me parecía perfecto. Entonces siento que también adecuarse a un espacio ya fabricado que tiene unas condiciones como un hogar, como este cubo blanco del centro de Bogotá, que eso también tiene como un encanto precioso que siento que siempre voy a valorar porque artísticamente pues crecí ahí. Y yo sé que en algo estarán de acuerdo mis colegas polilles con lo que acabo de decir. Yo tengo una pregunta, como si antes, o sea, porque creo que en las cosas que he visto de Polilla, como que precisamente me gusta mucho eso de que se nota que hay como que el espacio también entra mucho con la obra, no es como solo una decisión de esto va a sostener esta pieza, sino que también sí, hay como muchos diálogos y quería saber si antes de saber como cuál va a ser el espacio, hacen como un plan, no sé, como de dónde les gustaría estar en las piezas o cómo hacen esas decisiones. O es como ya al estar en el lugar. Así como Polilla autogestiona un espacio, solo hemos hecho una vez y es justo el que estaba mencionando.
Y pues fue una oportunidad, como no tanto estuvimos como buscando espacios, sino que apareció este lugar, uno de nosotros tenía como la relación con la persona, lo lograron, o sea, nos dijeron, obvio, les damos el espacio, fueron literalmente los mejores al respecto. Entonces esta vez fue como un golpe de suerte. Pero definitivamente estoy completamente segura de que si llegamos a un espacio totalmente limpio, donde nuestras piezas... Porque, ¿sabes? Como que nuestras piezas también tienen como un poquito este mugre conceptual, el mismo que tiene como el espacio en el que nos gusta exponer. Entonces, si un espacio no suscita esa idea, pues muy difícilmente como que va a haber esta... Sí, resonancia que buscamos. Y espero que en los siguientes espacios que buscamos tengamos como esta potestad de poder encontrar como lo perfecto para la exposición. También aprovechando este espacio para hacer un llamado a Polilla, como a exponer. Se levanten de la cama. Sí. Que respondan el WhatsApp. Que respondamos. Yo, o sea, no es de todos. Pero fue una experiencia muy grata, a mí me encantó estar ahí. Y sí, eso tengo para decir. Yo estaba pensando algo sobre como la estética de los lugares y se me hace mucho a la idea de la hospitalidad. Como que siento que en la curaduría igual entra mucho la hospitalidad, que tiene que ver con disponer un espacio para que algo suceda. Y eso me parece re lindo, pensar como no solamente que algo suceda con la gente que va a verlo, pero también con las obras. Y con los artistas, porque igual no es como una cosa diferente como la obra del artista, es como igual son seres vivos que están viviendo acá. Y me parece muy interesante que ustedes piensen como, pues a mí no me trama como las paredes blancas, baila, este no es como el ambiente, el ecosistema que yo y mi obra necesita. Y me parece re lindo pensar en eso, como en que igual en la juventud igual uno no tiene como la infinidad de lugares pues, como para escoger, pero sí es como empezar a hacer como una búsqueda, como que quizás la calle, o quizás un parque es donde yo me siento mejor, o quizás sí es la Javeriana. Sí. Respecto al lugar, o sea, ahorita me pasó hace unos meses en un nuevo espacio Museo 2.0 de la Nacional, que de momento decidieron hacer una exposición ahí, pero ese lugar acaba de ser un farmatodo, un coso, donde era súper tienda de medicamentos o lugares donde la gente hace fila para medicamentos, pero de momento todo está derrumbado y iba a haber una exposición ahí, la primera exposición. Y de momento pues yo tenía que exponer mi tesis y tengo que cambiar todo. O sea, mi tesis en este espacio no puede ser lo que nació, tiene que transformarse porque este espacio me pide un nuevo diálogo. Sí. Y siento que también es muy interesante como desde la curaduría también comenzar a replantear las obras y hacer como lo que ustedes hicieron también en el Páramo, como cómo me voy a transformar dependiendo del lugar o cómo esto va a tomar otro rumbo. Sí, también porque yo creo que el valor como pedagógico de lo que nosotros hacemos está como pues en esta experiencia estética que le crea al observador y al visitante cuando llega a ver pues nuestro trabajo, ¿no? Y creo también que pues la única manera de lograr eso es que la experiencia esté, o sea, sea toda la experiencia, como que la imagen no puede estar sola, es imposible. Entonces, claro, pues toca crear, o sea, si queremos que nuestra pieza esté en un punto, en un valor pedagógico, que para mí es muy importante, como que cree un extrañamiento en las personas que las ven, pues tienen que estar en una disposición casi perfecta para lograr como este extrañamiento, porque si no, pasa lo que pasa un poquito en las inauguraciones de todas las exposiciones, que es que pues la pieza pasa como a un segundo, tercer, cuarto lugar y muchas cosas ocurren antes, entonces o sea, no hay experiencia estética en la inauguración, es lo que quiero decir. Hay un universo y siento que eso pasa mucho en las tesis, ¿no? Como que hay un universo por pieza y no hay un universo en general. Total. Entonces siento que realmente pues curaduría es como casi que... Sí, como que las tesis de hecho como que carecen de curaduría, ¿no? Sí, es como ese espacio no donde... sacar ahí. Es que tú no te gradúas. Aunque yo creo que eso es muy extraño también pensar como que la curaduría entonces es una cosa como de quienes como se parecen y tal. Luego sí es una curaduría de gente que quizás sus obras no se llevan bien.
y tienen que estar en un espacio, pero pensar que la curaduría no es un tema que todos comparten, sino más bien como lo que sucede como entre ese juntanza. Por eso también es como un juego de posibilidades. Igual siento que yo entiendo un poco como la curaduría como una cuestión mucho de entender como resonancia, como si fuera un sonido, y pues obviamente hay como piezas que son, no sé, como que no todas están como afinadas como en la misma escala, o como que no son rítmicas, son arrítmicas, y ahí está la magia de esas piezas, y como que está como el placer de escucharlas, y creo que un poco la curaduría también es como entender como estas obras que están en diferentes ritmos, como hacerlas caber y que aún así uno pueda estar ahí escuchando eso que ve. Es que yo creo que sobre todo en esos trabajos de las curadurías como de las tesis, yo siento que uno tiene que buscar como en el hondo de la interconexión, en los cables en los cables que están del océano. Los cables del océano. Porque sí, pero yo siento que también uno a veces es profundo, pero a la vez es evidente. Es que yo siento que es raro, porque es que cuando nosotros compartimos tanto y vamos como creciendo juntos en los cursos, en las universidades, pues uno va con el semestre y así, bueno, se dejan, se vuelven, se revuelven y así. Y uno sí está compartiendo algo siempre en el fondo, que es como este espíritu generacional extraño que habita en nosotros, ¿no? O sea, tanto dentro de cada universidad como en todas las universidades, ¿no? Es como, uno siente que son burbujas, pero a la final son... Ni siquiera uno puede hablar solo de Bogotá, uno termina viendo, no sé, lo que está pasando acá en Bogotá y lo compara con las universidades, no sé, en París, o en Inglaterra, o en otros lugares del mundo, o en Brasil, o en Argentina, y uno termina viendo como el trabajo que hizo tu compañero acá, allá también. Sí. Entonces siento que hay algo muy chévere, muy raro y muy lindo del mundo en el que vivimos, como... Todos compartimos la misma fuente de imágenes, todos tenemos el Instagram. Y el algoritmo en algún punto nos muestra la misma pintura o el mismo reel chistoso. Y eso hace que todos tengamos como algo que compartimos a la final, que siento que es lindo al enfrentarse en este mundo que se siente muy solitario a veces. Como y pensar que sí hay compartir. O sea, respecto a las tesis, como estas similitudes y todo, también siento que igual los ejercicios curatoriales que se hacen en las tesis muchas veces son por primera vez. O sea, creo que por eso, y también le da sentido a este capítulo, porque tenemos a estudiantes, artistas que están dentro de la universidad haciendo proyectos curatoriales, que pueden ser una tarea, que puede ser porque la institución confía en ti, quiere una mirada joven y quiere que hagas algo, que tiene que ver con muchas dinámicas incluso económicas, ¿no? Porque a quién le puedo yo asignar una curaduría sin pagarle, puede ser a un estudiante. Entonces, creo que igual lo hablábamos con Leo la otra vez. Sí, o sea, ¿cuántas curadurías de un joven estudiante le pagan? Yo creo que ninguna, cero. Pero entonces también como que siento que a veces, por eso decía que hay que ser amable también a veces con esas tesis. Yo creo que uno en primer semestre, recuerdo que alguna vez Felipe y un colectivo hicieron un podcast sobre su impresión sobre las tesis y fue súper duro, o sea, fue un capítulo durísimo. Fue un capítulo durísimo, o sea, fue como, no, esto está terrible, no sé qué, y es como que esa amabilidad de esto es un proceso, esto es un ensayo, no, el fin, lo que tú decías, el fin no es la exposición, es el encuentro, y es un encuentro de 5 años, o sea, no sé, como que creo que mientras uno más se va acercando a la tesis es más amable, como con la mirada, como con lo se esforzó, y en el primer semestre es súper, súper duro, y ahí también quisiera, pues como hablando ya de la universidad, también como estos procesos de tesis e instituciones, lo que hablamos, cuando una entidad le confía una curaduría también como a la juventud, como a ciertos jóvenes, que viene como con todo esto que hemos hablado del artista, etcétera, que es gestor, curador, montajista, porque lo que ahorita decías, Nico, de que, claro, la curaduría es un sueño, pero cuando toca montar y cuando toca hacerla, es también a veces cruda, es cruel, es estresante, sin dinero es precaria, o sea, como que tiene unas cosas que a veces uno dice, bien, ¿qué me metí? Y luego pasa y es como, ay, qué bonito fue todo, fue increíble. Entonces, como preguntarles también aquí a
a Luis y a Felipe como la relación con el Salón Cano, ¿no? También con hacer unos proyectos de sacar lo que se hace puntualmente en clase a otros espacios, a galerías. Pues con respecto a lo del podcast, sí me acuerdo que fue una visión como muy prematura, pues como con una compañera con la que hicimos un colectivo, y fue como un poco nuestras primeras impresiones como siendo estudiantes de primeros semestres, viendo como los resultados, ¿no? Como esas expectativas con las que uno llega y espera aprender en la universidad, y uno se encuentra con unas cosas que uno dice como, uff, o sea, y siento que eso a uno también lo motiva como a empezar a aprender como estos procesos e intentar pues practicarlos de alguna manera. Siento que al menos yo personalmente he hecho varias exposiciones con diferentes colectivos, como que no he trabajado siempre con las mismas personas. Pues siento que un poquito ese ha sido como el aprendizaje, como esa manera de relacionarse con muchas personas puede hacer que salgan proyectos, ¿sí? No, como de pronto no encerrarse tanto solo a un grupo, sino de pronto darse la oportunidad de conocer nuevas personas, de intentar hacer un proyecto con otras personas, porque siento que eso es un poquito como el arte joven, siento yo, como practicar, como intentarlo, arriesgarse, como que cuando nos dieron, digamos, la oportunidad del Salón Cano, pues hay muchos que no sabemos de curaduría, de montaje, de un montón de cosas, y prácticamente pues el Salón Cano pues era como revivir un muerto, ¿sí? O sea, como es un salón que históricamente ha sido súper importante para la Universidad Nacional, que hayan expuesto un montón de profes y artistas re gonorreas. Y fue como, bueno, lo quieren hacer y pues es un poco eso, como tomar ese riesgo y hacerlo. O sea, si sale mal, pues sale mal, vale, cool. Entonces, creo que es muy bonito como que los profes y las instituciones a uno le den esa confianza, porque uno se siente apoyado, y creo que un poco también apoyarse pues en los compañeros fue un poco lo que se pudo hacer como con el salón. Sí, pues yo creo como que con el Salón Cano fue un gran reto porque como que literalmente éramos un grupo de personas haciendo todo sin saber hacer nada. Entonces como que fue improvisar un montón y dar muchas vueltas. Y también creo que al final como que entre todos fuimos muy cercanos, pero simplemente porque estábamos como sufriendo entre todos un montón. Entonces como que pudimos como generar una comunidad en la cual como apoyarnos. Porque siento que sí, como que en ese momento de nuestra etapa como artistas, pues uno está como muy dado a hacer todo, y creo que en eso en algún punto puede ser abrumador, y creo que eso es como lo más importante, tener una comunidad que esté ahí para sopesarte y como estar ahí como inclusive para hacer como relevos, porque también creo que una realidad de hacer como proyectos estudiantiles es que seguimos también en clases y como que no podemos como estar ahí al 100%, y creo que lo más importante siendo a veces es ser comprensivo con el contexto del otro, desde que tal vez no sabes cómo hacer algo, pero igual quisiste hacerlo, hasta que estás dando tu 100 y tuviste que ir a una entrega, entonces vas a tener que ausentarte un ratito. Entonces creo que algo muy maravilloso como de como yo siento que es trabajar en este momento es que te sientes muy en familia un poco, como creo que la falta de profesionalismo creo que la falta de profesionalismo hace que uno, sí, como que sepa que uno está en el mismo barco tratando de remar una ola gigante, y pues que estás con los OG reales. Entonces, pues eso creo que es algo muy valioso. Y pues como hablando un poco más como de la curaduría de Salón Cano, que era súper difícil porque ¿cómo curas una muestra de estudiantes que es lo que hacen en todos los semestres en toda la carrera? Como, sí, como que gente de primer semestre y gente de 10º semestre tienen que dialogar, y cómo haces eso. Y creo que ahí como que fue un ejercicio como de expandir el cuerpo y tratar como de dejarse afectar un montón para como de nuevo como ver ese hilo invisible que podía unir todo, como hacer categorías. Pero sí creo que fue como, digamos, un gran reto como de
tratar de ser como lo más abiertos posibles y como tratar de ser como lo más, ¿cómo se llama esto? Como lo más suaves o amables o como pedagógicos y aún así tener como un ejercicio de curaduría que es tomar decisiones. Y tomar decisiones siempre es como dejar algo atrás. Y creo que eso en este Salón Cano fue muy difícil como saber en qué momento hacerlo. Bueno, y yo ahí quiero también como un contexto, ¿no? Para mí, ¿no? Es que las versiones de cómo nació el semillero son muchas, pero como que nosotros queríamos retomar el Salón Cano. Bueno, yo quería retomar con Mar. Con Mar queríamos retomar el Salón Cano. Y nunca lo hicimos porque siento que fue el miedo de, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace? O sea, pues claro, lo que tú dices, toca hacer una selección y eso es dejar atrás. Aparte es curar a los compañeros, curar a gente que te cae bien, que te cae mal. O sea, siento que hacer una curaduría, tener una relación de poder y ver la curaduría desde esa selección también afecta relaciones, evidentemente, ¿no? Es como tú no me pasaste y porque si pasaste con quien viste clase, es como ¡ah! Entonces siento que hay unas relaciones bastante tensas y que creo que yo lo que más aplaudí del Salón Cano es que se hizo, ¿no? Porque nosotros nunca lo hicimos, fue como que nació el semillero y dijimos vamos a estudiar para algún día hacerlo y hasta el día de hoy fue como no, el Salón Cano es como cero problema. Yo creo que ahí en lo que Manu menciona es como que me parece bien como de recalcar eso de las relaciones de poder que se ejercen en la curaduría, ¿no? Y que siempre ya en el mundo laboral, en el mundo grande, pues vemos como los grandes nombres de las personas que curaron esta exposición en el MAMU, el curador del Mambo, el curador de yo no sé qué, y es él, o bueno, es una sola persona. Y que yo creo que algo rico que nos interesaba como de abordar en este episodio respecto a cómo actúa la curaduría en voces jóvenes, en jóvenes, es que la curaduría es un espacio colectivo, a la final, o sea, acá ninguna persona vino porque ha trabajado sola haciendo algo, sino son personas que han trabajado en colectivo, en compañía, con sus amigues, con sus amigas, con otros para hacer cosas, y que siento que es algo lindo de también como de este momento de nuestro arte joven, como no es la soledad que ahorita, digamos, Luis decía, la vida profesional, que uno a veces yo siento que uno mira como la vida profesional como algo solo, ¿no? Es como ese niño que está viendo incluso a los oficinistas como solos caminando por la calle con su cigarrillo o su tinto, o sea, todas las personas solitarias en la calle, y pues nosotros aún estamos en un momento en el que nos tenemos a otros y podemos hacer en conjunto, y siento que es algo que queríamos como hablar en el episodio y que me parece bastante lindo y grato. Voy a mencionar como cosas que escribí durante esto, que siento que ya no podemos hablar de todo porque es muy amplio, pero siento que me pareció lindo como volvimos a recoger como estas ideas como de las ficciones, de las creaciones de mundos, de la estetificación. No sé si eso exista. Sí, ahora existe. La estetificación de estos mismos mundos rosas, mundos más blancos, etcétera. Y también sobre la palabra, sobre la escritura como un acto que vuelve a realidad los sueños de la curaduría, que siento que era algo que cuando estaba viendo las cosas y escribiendo se me hacía como bastante bello, como la palabra como algo que ancla y da como veracidad, no es como que no sea verdad, como que algo sea falso, sino que da solidez a un sueño. La palabra como un cemento, como pies ahí del sueño. te cito que es que Mar escribió para el guión de este episodio, dijo como el texto curatorial como la declaración de un sueño, y yo Pero sí, o sea, como la palabra sigue siendo importante, o sea, yo no soy la persona más escritora del mundo, o no en los ámbitos académicos, pero también como lo que mencionaba Nico, lo que pasa como en Polilla, y es como también la poesía, que siento que es algo lindo de nuestro mundo del arte, como la escritura es algo mucho más ampliado que no solo es el ensayo, ¿no? Y que también se ve con los textos, digamos, de curaduría del Salón Hormiga, que fue un texto que es como un listado de reglas y que me parece lindo. También escribí por acá como las relaciones que hay en centros y periferias, y algo que me pareció muy bonito que dijo Nico, quiero resaltar hacia el final, es ser referente de
el otro, ¿no? Que nosotros somos referentes de nosotros mismos y no estamos solamente buscando pues a los grandes maestros de la historia del arte y de la curaduría, sino estamos refiriéndonos a nosotros mismos como pensadores, hacedores y con conocimientos válidos y ricos. Y siento que eso es hermoso. Sí, igual ahorita escuchando a Mar, como que se me vino a la mente esta imagen de la película esta de Ciudadano Kane, que él encuentra como su trineo y como que recuerda su infancia. Y pensé mucho como que en unos años ojalá podamos escuchar este podcast y recordar como el sentimiento colectivo que ahora tenemos sobre nuestras prácticas y que ojalá eso no se pierda, y si se perdió, ojalá este sea nuestro trineo que nos conecte con eso. Hay algo, no sé. Hay algo también que me parece lindo de lo que estaba diciendo Mar, como que la curaduría y también este espacio, como tener cualquier espacio físico más grande que el propio cuerpo, como que te deja poner esas fantasías tuyas como en un lugar real y para que sea visible para otras personas y como abrazado y que abrace a otros. Y bueno, no sé, eso también me parece lindo pensarlo como concluyendo de lo que todos hemos dicho. Los queremos. Bueno, queremos agradecer a todos los invitados que hicieron parte de esta conversación por compartir sus procesos, sus preguntas y sus formas de hacer. Este episodio fue producido por el Semillero de Curaduría de la Universidad Nacional con la participación de Victoria Barbereta Valdivalentín, María Fernanda Cuervo, Antonio Manchego, María Isabel Almeida, Felipe Córdoba, Luis Alpapullo, Nicolás Ríos, Manuela Abella. Laura Vaquero. David Ricardo Romero. investigación y guión por Victoria Ávila, la edición y sonido de Santiago Agames, flyer y imágenes por Victoria Ávila. Gracias por acompañarnos en este recorrido y gracias por venir otra vez a sentarse con nosotros. Gracias por escucharnos.